Hola, esto es Lijocast. ¿Cómo le explicaríais a una persona que nunca ha ido a un parque de atracciones cómo se siente uno al viajar en montaña rusa? ¿Cómo explicaríais el vértigo, por ejemplo, si alguien nunca lo ha sentido o lo ha sufrido? Y ya que mi público es adulto, voy a hacer la metáfora con un ejemplo más cercano, más profundo. ¿Cómo le explicaríais a alguien que nunca ha tenido sexo cómo es sentir hacer el amor? Muy bien, pues esa es la dificultad que hoy tengo, pero quería, sin duda quería, hablar de este tema, porque soy, como comúnmente se conoce, un early adopter, un consumidor que compra productos nuevos, tecnologías innovadoras antes de que, digamos, se establezcan en el mercado. Con lo cual, normalmente, aparte de gastar más dinero de lo normal, porque al principio todas las tecnologías son bastante caras, pues muchas veces acabas gastando dinero en cosas que no tienen éxito. Acabas invirtiendo dinero en cuestiones que nunca salen adelante. Y hoy, justo, es un tema relevante porque Apple acaba de presentar unas gafas, como llaman ellos, de realidad mixta, que no es más que una realidad virtual impresa sobre la realidad real, ¿no? Una especie de realidad aumentada. ¿Pero qué es la realidad aumentada? Pues es una realidad virtual encima de imágenes que sí representan, por ejemplo, una escena, una habitación, el salón de tu casa. Y yo quiero trasladaros esto como un testimonio, porque como decía, yo he sido early adopter de demasiados productos, entre ellos los productos relacionados con lo que comúnmente se conocen como gafas de realidad virtual. Y quiero tratar este tema por interés propio y porque creo que es interesante ver las diferentes estrategias y tácticas empresariales y una vez puestas en el mercado que diferentes empresas a lo largo de la historia han decidido elaborar para dar a conocer tecnologías, llamémosle, disruptivas, ¿vale? Distintas, diferentes, que vienen, no se sabe muy bien si a quedarse o no. Y las gafas, como concepto, no nacen ayer. Obviamente, Apple nunca ha inventado nada desde cero. Apple lo que ha hecho, a veces mejor y a veces peor, es, usando su propia terminología, reinventar determinados conceptos. Cuando el iPhone sale, hablando del producto más exitoso de la marca de la manzana, obviamente los teléfonos ya existían y los smartphones también. Los teléfonos inteligentes ya existían. En la propia presentación de Steve Jobs, que tenéis en YouTube y podéis ver para ver una clase magistral de cómo vender, de cómo utilizar el marketing y la oratoria y la comunicación en lo que viene a ser la comunicación empresarial, pues veis que él mismo habla de otros smartphones y los pone de ejemplos. Y te habla del Palm, y te habla de la BlackBerry, te habla bueno, ya yo que sé, marcas que a día de hoy ni existen. No habla solo de los teléfonos tontos, ¿no? Como podríamos llamarlo. El Nokia de turno, donde lo máximo que podías hacer era enviar un SMS o jugar al Snake. ¿Cuántas horas en la parada del bus jugando al Snake? Pero centrémonos. La realidad virtual, las gafas, el concepto. Sí, he sido un despilfarrador en este ámbito. Pero bueno, por lo menos sobre este tema vais a escuchar a alguien que vive y ha vivido la experiencia de las gafas de realidad virtual desde su casi primera aparición. Y además creo o intentaré ser bastante objetivo.
Os voy a dejar el link de un artículo que escribí en Compost Times hace casi 10 años, cuando salió el Apple Watch, el Smartwatch, ¿no? El reloj inteligente, para que veáis que del mismo modo que halago determinados productos, también critico otros. Y tengo la misma opinión de hace 10 años sobre el Apple Watch. Un producto muy de nicho, innecesario para la mayor parte de la población. En su día, además, en este artículo, lo podéis ver, subí unas fotos que yo mismo saqué a un reloj de 10 años antes, que compré en 2005 y 2006, lo estuve usando, y 2007, que ya hacía todo lo que hacía el Apple Watch, ya era pequeño, era un reloj de marca china, lo había comprado por eBay y ya permitía llevar la música, obviamente no con la calidad de materiales del Apple Watch y no con la sincronización con el móvil, etcétera. Pero el producto en sí existía y realmente a mí me había sido muy útil en su momento, cuando yo lo que buscaba era llevar un MP3 con reloj y con vídeo. Y eso era, y a día de hoy aún lo tengo y aún funciona. ¿Qué quiero decir con esto? Que hice ese análisis cuando salió el Apple Watch y durante todo este tiempo, y habiendo probado, porque he comprado, he tenido varias series del Apple Watch, sigo opinando que ese producto es innecesario para la mayor parte de la gente. ¿Y por qué digo esto? Porque Apple normalmente se dirige a la mayor parte de la gente. Apple dice, este es el teléfono para la mayor parte de la gente. Apple dice, este es el ordenador para la mayor parte de la gente. Apple dice, en su momento, este es el reproductor MP3, el iPod, para la mayor parte de la gente. Esto es el servicio, el Apple Pay, da igual como lo quieras llamar, esto, lo otro, el Apple TV. Apple le habla a la mayor parte de la gente. Por lo tanto, para mí es un error el Apple Watch como concepto porque es un mercado nicho. No es un mercado, aunque hayan querido y hayan hecho muy bien el marketing para la mayor parte de la gente. Pero bueno, esto es una cuestión de opiniones y, insisto, no estoy diciendo que sea mal producto. Solo faltaba, es muy buen producto. Y ni siquiera estoy valorando la calidad-precio de los productos. Porque, entre otras cosas, ayer se presentan las gafas y estas gafas, en calidad-precio, aunque en todos los titulares vayáis a ver que es una burrada porque son $3.500 la versión más barata, es en calidad-precio económico. Porque os aseguro, con conocimiento de causa, que la tecnología que lleva ese producto, esas gafas, es más cara que los 3.500 euros a los que va a salir al mercado. Oye, Adrián, pero eso no tiene sentido. ¿Cómo van a vender algo que pierdan dinero? Eso es algo que hacen la mayor parte de las empresas tecnológicas. En las primeras series, las primeras ediciones de un determinado producto, no les importa perder dinero si con eso lo ganan por otro lado, es decir, con la venta, por ejemplo, de aplicaciones o de juegos, o directamente establecen ese mercado, establecen y entran en un determinado mercado con un producto para que después, a lo largo del tiempo, puedan ganar dinero. Por ejemplo, la PlayStation o la Xbox son videoconsolas que en sus diferentes ediciones, la primera Xbox data del año 2000, la 360 del 2005, la One del 2013 y la actual es del 2020. Y la PlayStation podríamos lo mismo, la Play 1, la 2, la 3, la 4, la 5, siempre que salen, que se estrenan el primer año, el segundo año, cada consola vendida es dinero perdido. Se pierde dinero porque su coste de fabricación está por encima. No, Adriano, sí. O sea, no es una cuestión que diga yo, ¿vale? Está totalmente evidenciado que esto es así. ¿Pero por qué lo hacen? Bueno, pues mira, una PlayStation cada vez que vende un videojuego, hay un royalty que la empresa fabricante del videojuego le paga a Sony, que es la empresa que fabrica la PlayStation. Con lo cual, cada videojuego vendido es un dinero para Sony. Con lo cual, cuantas más PlayStation hay en el mercado, más videojuegos se pueden vender para cada consola. Pero al cabo de 2-3 años, ¿qué pasa con la tecnología? Que el coste se abarata. Con lo cual, en el año 3, en el año 5, en el año 7, cada PlayStation vendida sí que tiene un beneficio, un margen de beneficio. Y esto es importante entenderlo para entender cómo funcionan muchos de estos productos a la hora de entrar por primera vez. No es dumping
El dumping es ilegal y el dumping, en su definición, lo que dice es que no se puede vender por debajo del precio de coste. ¿Pero acaso el Spotify no es dumping? ¿El Spotify gratis da dinero? Si todo el mundo no pagase Spotify, ¿Spotify sobreviviría? No. Spotify te da un producto gratis. Igual que la PlayStation pierde dinero cuando te da una PlayStation al principio. ¿Por qué? Porque espera que después, en el caso de Spotify, una parte de los usuarios paguen mensualmente. Y esos cubren el coste de los que no pagan y además generan beneficios. No podemos estar obcecados hoy en día o entender una estrategia empresarial solo desde el punto de vista de cuánto es el coste. Porque además, como se suele decir, normalmente solo analizamos el coste del segundo producto, no del primero. ¿Cuánto cuesta la primera PlayStation? Todo el desarrollo, toda la investigación que hay detrás. ¿Cuántos miles de millones existen para el primer iPhone? O para, da igual, el iPhone 4 o el iPhone 7. Pensar que el coste de un producto es únicamente el coste de sus materiales y el coste de que una persona junte y fabrique el producto final y lo transporte, eso es también una mirada súper limitada. Porque todo el I+D que hay antes de conseguir el primer producto es enorme, con lo cual, aún cubriendo los costes de fabricación, estarían en pérdidas. Volvamos, por lo tanto, a las gafas. Las gafas nacen en 1995, intentando, digamos, nacer para el público general. Y las crea Nintendo. ¿Conocéis Nintendo? ¡Ay, Nintendo! Nintendo siempre ha sido un ejemplo en entender al público. Nintendo, te guste más o menos, hayas sido jugador o no de consolas, de videojuegos, siempre ha demostrado, o sea, casi siempre, pondré alguna excepción, pero casi siempre ha entendido muy bien qué era lo que vendían. Entretenimiento. No vendían la mejor tecnología o los mejores gráficos. No, vendían entretenimiento. En este sentido, la evidencia más clara de cómo tenía Nintendo las cosas súper bien marcadas estratégicamente está en la Game Boy. La Game Boy, ¿os suena? Espero que incluso mi público de 20 años le suene, aunque sea así un poco de oídas, la Game Boy. La Game Boy era, antes de que existiesen los móviles y todo esto, un producto portátil para únicamente jugar. Pero es que la Game Boy se establece en el mercado y triunfa en el mercado después de que Sega hubiese establecido otra consola portátil 1000 veces mejor que la Game Boy. Sega tenía un, digamos, producto parecido a la Game Boy, en el sentido de que era portátil y tenía videojuegos. Pero la pantalla era el doble de grande, a color. Sí, hablamos de principios de los 90, a color. Y tenía unos juegos con unos gráficos impresionantes. Y la Game Boy de Nintendo tenía una pantalla que era verde, la primera Game Boy era verde, donde se dibujaban pues las líneas en blanco y negro, un blanco y negro con una resolución malísima del juego al que en ese momento estuvieses jugando. Entonces, ¿por qué triunfa tanto la Game Boy? ¿Hacen mejor marketing? No, porque entendieron muy bien cuál era la prioridad de una consola portátil, que era que durase la batería, que realmente pudieses llevar ese producto encima todo el día, jugar con tus amigos en la plaza, volver a casa y no estar pendiente del problema que tenía la consola de Sega con pantalla doble de grande y a color, que eran las pilas. Esa batería desaparecía en 2 horas, en 3 horas, la de Sega. Y la de la Game Boy, con 2 pilas AA de toda la vida baratas, te duraba días. Independientemente de que los gráficos fuesen mejor o peor, esta ya era el elemento clave de entender realmente a qué mercado te estás dirigiendo. Pero es que además entendieron que el objetivo no eran los buenos gráficos o los colores, eran juegos entretenidos. Y aquí Nintendo siempre ha sido la mejor, porque te sacaba un Super Mario, te sacaba un Zelda
o eventualmente, posteriormente, años después, cuando empieza Pokémon, etcétera, ¿qué más da los gráficos? ¿Qué más da que sea con mejor color o peor color? No era la batalla. Nintendo siempre entendió esto. Cuando saca la Wii, ¿la recordáis? ¿Qué gráficos era la Wii comparado con la PlayStation 3 o la Xbox 360? Nada, nada, eran malísimos. ¿Y el éxito? ¿Por qué? Porque no estaban vendiendo gráficos. Nintendo mete la pata cuando quiere competir en lo que no tiene que competir. Y esto nos daría para la historia de Nintendo, la GameCube y, bueno, un montón de ejemplos. Pero, si hablamos de Nintendo es porque en 1995 meten la pata por primera vez y dicen, Dios mío, las gafas de realidad virtual son brutales. ¡Qué maravilla! Te pones aquí una especie de caja negra y de repente te trasladas a un mundo donde todo es posible. Las Virtual Boy, que así se llamaron, haciendo un poco de poesía con la Game Boy, eran unas gafas que duraron 6 meses. En 6 meses Nintendo mató a las Virtual Boy. No tardó más, no tardó 2 años o 3 años. Mató a las Virtual Boy en 6 meses. Salieron a mediados del 95 y para principios del 96 esas gafas, como se suele decir, estaban discontinuadas en el mercado. ¿Por qué? Porque no tenía sentido. Era un armatroste, era incómodo. Había unas luces LED que solo te daban color rojo y como mucho el entretenimiento era el primer día cuando sentías esa experiencia. Pero en cuanto la experiencia ya no te llamaba la atención, todo era aburrido, todo era inútil, no tenía sentido y encima había personas que en las lucecitas rojas y digamos a ciertas edades de 8, 9 y 10 años lo que hacían era marearse y vomitar. Pero estas son las primeras gafas que van al público mainstream. Y después llegan los años 2000 y hay varios intentos, varias pruebas, pero es en los 2010, en los años 10 de este siglo, cuando realmente se toma en serio esta tecnología. Yo tuve las HTC que necesitabas 8 metros cuadrados de tu habitación, tenías que poner un montón de cámaras por la pared y además había como 7 u 8 cables que iban de la cámara al ordenador, de la pantalla a la otra cámara, de tus gafas salían varios cables, uno tenía que ir enchufado a la pared, era un desastre. Ahora bien, la primera vez que sentías, eso sí que era una experiencia que podrías disfrutar mucho tiempo solo por la experiencia. ¿Era incómodo? Sí. ¿Le sucedía como a Sega? Efectivamente, eso no iba a tener éxito. No iba a tener éxito porque nadie va a dedicar 1 hora y media a preparar el setup para disfrutar de un juego. Y nadie va a dedicar otra 1 hora y media en recoger todo. Y la gente no tiene 8 metros cuadrados libres siempre para poder utilizar la, digamos, realidad virtual. Etcétera, etcétera. Un largo etcétera de razones. No todo el mundo tiene un ordenador tan potente, tenía, para poder conectar esas gafas. Bla, 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 bla. Pero por primera vez sí que era una experiencia real de sentirte que estabas viajando a otra realidad. Y en el 16 se anuncian y aparecen las gafas de realidad virtual de la PlayStation 4, que obviamente también las compré, aún las tengo. Las he usado sobre todo al principio, repito, por la experiencia, pero no porque me diesen algo más. Eran más cómodas. Bueno, en este caso solo había 2 cables. Tenías que poner también la webcam de la PlayStation, o sea, era un poco coñazo, ¿no? Hablando en plata. Tenías que sentarte de un determinado modo en el sofá, delante de la webcam de la PlayStation. Había bastantes cables, HDMI, o sea, era un poco cansino tener que preparar todo. Y después los videojuegos eran muy limitados a la experiencia. No había videojuegos que digas, esto voy a dedicarle 15 horas con las gafas de realidad virtual. El juego más así, digamos, que jugué o que puedo destacar es Resident Evil, que realmente da terror, pero aún así estaba en pañales. La sensación era incómoda. Andar estando quieto no es algo sencillo de gestionar en un videojuego, porque tu cuerpo, los ojos del cuerpo,
Es decir, tu mirada está viendo que estás andando, pero el resto, tus brazos, tus piernas, tu tronco, está sentado en un sofá. Y eso, si no lo cuidas bien, te marea y es incómodo. Uno de los problemas principales en las gafas de este estilo es que realmente la imagen que estás viendo se mueva conforme tú mueves la cabeza. Porque si no te mareas. ¿Por qué te mareas? Porque hay una descoordinación. El oído interno, el que mide el equilibrio, nota que estás girando la cabeza. Pero si la imagen que estás viendo no se gira a la velocidad sincronizada de lo que siente el oído interno y el equilibrio, la sensación es que lo que ves y lo que sientes no está a la misma velocidad. El cerebro interpreta eso como que estás envenenado. No sé si lo sabíais, que cuando vomitamos, cuando nos mareamos y vomitamos, es porque el cerebro considera que estamos envenenados y tenemos que expulsar el veneno para sobrevivir, porque si no nos vamos a morir. Con lo cual, hay que entender que cuando sentimos, ¿no? Notamos cierto vértigo, notamos cierto mareo, la raíz está ahí, de una desincronización entre lo que vemos y lo que el cuerpo siente que estamos haciendo. Si las gafas de realidad virtual se mueve lo que estás viendo a una velocidad distinta de lo que estás sintiendo, aparece ese mareo. Y ese mareo en cada persona es distinta. Pero con que haya un 10-20% de personas que se marean, es una cifra altísima para conseguir que ese producto realmente se establezca en el mercado. Así que nada, no me voy a extender más con el caso de las gafas de la PlayStation. Fue un salto, fue otro saltito, pero seguía siendo para frikis. Sí, hablando claramente, seguía siendo para frikis. Era muy guay, lo probabas una vez, se lo enseñabas a tu pareja, no sé quién, pero seguía siendo para frikis. Y llega, en la pandemia, aburrido, empiezo ya a mirar, a ver, la tecnología tiene que avanzar. Y hace 2 años me compro las Oculus Quest 2, que ahora se llaman MetaQuest 2. Si alguien me pregunta qué gafas recomiendo, estas son las gafas que recomiendo, sin contar ahora las de Apple. Si alguien quiere probar la realidad virtual, las MetaQuest 2. Esto no está financiado, ¿vale? No me han pagado. Si me quisiesen pagar, yo encantado, pero no me han pagado por decir y recomendar con tanto entusiasmo estas gafas. Pero ¿por qué las gafas MetaQuest 2 son tan buenas? Primero, en calidad-precio, son más baratas de lo que cuesta fabricarlas. Eso es una estrategia que hemos dejado claro por qué funciona y que Facebook, o como se llaman ahora, Meta, decide implementar para conseguir que haya más público usando la realidad virtual. Para eso tienen que bajar el coste de las gafas, aunque vaya por debajo del coste de producción. Estas gafas las podéis encontrar por 450 euros aproximadamente. Y os aseguro que no valen menos de 1000. No necesitan cables. Unas gafas que no necesiten ningún tipo de cable es un avance real. Solo necesitas ponerte las gafas. Tienen batería, no necesitan alimentación externa y tienen procesador, ordenador dentro de las gafas. No necesitas conectarlas a una PlayStation o a un PC. Está todo en la gafa y no pesan demasiado. Por lo tanto, solo puedo decir que son un gran salto en este mundo, las MetaQuest 2. Si además quieres videojuegos, etcétera, tienen pues mandos, ¿no? Son los mandos típicos de las gafas de realidad virtual, uno para cada mano, pero no hacen falta. Puedes usar los dedos para navegar por la realidad virtual. Puedes usar tus manos y tus dedos sin nada más, porque estas gafas tienen cámaras hacia el exterior que te permiten y no solo ver el exterior para saber dónde estás en el salón y no chocar contra una silla, sino que además leen tus brazos, leen tus manos, leen tus dedos y tú puedes ir, por ejemplo, navegando por internet simplemente con tus dedos. Puedes seleccionar, escribir en un teclado virtual, en la realidad virtual, solo con los dedos, lo cual es muy cómodo. Volvemos a la Game Boy. ¿Qué se busca aquí? Comodidad. ¿Qué se busca? No los mejores gráficos, sino que solo me tenga que poner las gafas y ya está. Nada más. Se sincronizan con el móvil y punto. Pero si no tienes móvil o no lo tienes cerca, funcionan igual. Tampoco hacen falta. Lo único que necesitarías es wifi o datos compartidos del móvil,
Con eso, estés donde estés, puedes usar estas gafas, solo las gafas. Para mí esto fue un paso claramente en la dirección correcta y muy cerca de lo que sería el momento clave donde desaparece el mundo friki y llega el mundo normal, donde el producto ya no es solo para los early adopters como yo, sino para cualquier persona o cualquier persona que, por lo que sea, le interese desde el punto de vista laboral o desde el punto de vista del ocio personal. Muy bien. ¿Y ayer qué pasa? Después de todo este contexto, de esta historia, de esta narrativa, que Apple presenta las Apple Vision Pro. Así han decidido llamarles. Si os fijáis, no sé si lo sabéis, todo producto de la época de Steve Jobs empezaba por la letra I. Fuese el iPod, o el iPad, o el iPhone, o el iMac. Y después, una vez que Steve Jobs muere y Tim Cook queda 100% al mando, todos los productos empiezan por Apple. Apple Pay, Apple Watch, Apple Silicon, Apple TV Plus, ¿vale? Y ayer Apple Vision Pro. El Apple Vision Pro acierta para mí en 3 elementos. El primero, después os diré en qué cosas aún le falla el tema, ¿no? Pero el primer elemento en el que acierta es que no es realidad virtual y ya está. Es realidad virtual encima de la realidad real. Tú te pones las gafas y sigues viendo lo que hay a tu alrededor. Sigues en el sofá de tu casa. Y sobre digamos, sobre la mesilla del salón de tu casa, ahí igual se abre un menú, se abre el Safari, se abre... Os invito a que veáis el anuncio. Hay un anuncio de 1 minuto y medio de lo que son las Apple Vision Pro, que yo creo que, bueno, acercan un poco la descripción, pero no puedo deciros cómo es realmente esa sensación, del mismo modo que al principio del podcast dije que no se puede explicar cómo es ir en una montaña rusa o cómo es hacer el amor si nunca lo has hecho. La cuestión aquí es que en algún momento lo probéis y eventualmente creo que en 4 o 5 años esto empezará a estar establecido. Pero va a tardar, por supuesto, por el precio. Es un precio muy elevado. Aunque sea barato, porque creo que la tecnología de esas gafas cuesta más de $3.500, es caro para un bolsillo normal, para probar, para invertir en eso. Además, estas gafas no salen hasta el año que viene. Se han presentado ayer, pero no salen hasta 2024. Por lo tanto, hasta que esto realmente se establezca, hasta que otras marcas se animen a hacer competencia, hasta que aparezcan productos, digamos, piratas, copias, etcétera, van a pasar años. Pero este es el camino. Porque el segundo elemento que quiero destacar es que lo están focalizando en cosas que ya eran útiles antes. Las aplicaciones que ya eran útiles en un Mac ahora se convierten en aplicaciones más profundas o, digamos, más virtuales, más completas, con opciones que nunca hubiésemos imaginado gracias a estas gafas. Pero es que esas aplicaciones ya existían. Ya había necesidad de hacer videollamadas o llamadas, solo que ahora vas a ver la persona como si estuviese sentada en el sofá de enfrente. Ya existía la necesidad de usar el PowerPoint, pero ahora se utiliza de otro modo. Ya existía la sensación de que era bonito grabar recuerdos de tu familia, pero es que ahora las puedes grabar en 3D, en realidad virtual, para después volver a vivir ese recuerdo, pero no como si fuese una foto o un vídeo en la tele, sino como si estuvieses dentro del recuerdo. En ese sentido, los desarrolladores empezarán a hacer aplicaciones con, digamos, cuestiones muy útiles para las gafas que a día de hoy no nos imaginamos. Pero las gafas ya parten de una utilidad real. Mientras Facebook estaba muy preocupada de llevarnos a una metarealidad, al metaverso, y que todos tuviésemos una especie de, ¿cómo decirlo?, emoticono virtual, ¿no?, donde el avatar virtual, Apple no se ha preocupado de llevarnos a un metaverso. ¿Para qué? ¿Para qué crear una oficina en 3D y una mesa que no existe si ya tienes la mesa de tu casa? Simplemente que la persona que no está en tu casa
te aparezca sentada en esa mesa. Pero no hace falta crear otra oficina, no hace falta crear otra mesa, no hace falta crear otra silla. Vamos a usar todo lo que ya existe y sobre esa existencia vamos a crear más cosas. Insisto, estas gafas para mí son un antes y un después porque he probado todas las anteriores y además, oye, cuando un producto no le veo tanta salida también, de verdad, con seguridad y con confianza, digo que no, me da igual que sea de Apple o de quien sea, no lo veo. En este caso sí, me puedo equivocar, por supuesto, pero creo que estas gafas en 15 años todo el mundo tendrá algunas gafas y las usarán algunas horas del día. Y creo que viene a matar muchas cosas, porque una cocina no la pueden matar, porque necesitas hacer espaguetis y virtualmente no te vas a comer los espaguetis virtuales, por lo menos por ahora, ¿no? Pero sí que pueden matar las televisiones, o ciertas necesidades de televisiones, o cierta sensación de que necesitas monitores físicos para el ordenador, para el Mac. Yo creo que hay muchos productos que van a verse muy afectados conforme esta tecnología se integre. No han hablado de inteligencia artificial ni nada, o sea, se han centrado en esto, han sabido dirigir muy bien el mensaje y creo que dada la dificultad de explicar algo que hay que vivirlo, no lo han hecho mal. Tenéis la keynote en YouTube, creo que se explica bastante bien, solo que la percepción era esa, que el que lo estuviese viendo y conociese muy bien este tipo de gafas, estaría entendiendo realmente lo que estaba viendo. Pero los que no conocen estas gafas, yo creo que la sensación es de no sé muy bien lo que me estás vendiendo. Creo que la sensación es, mira, hay una película de Christopher Nolan, The Prestige, donde hay dos magos que están enfrentados. Uno lo interpreta Christian Bale y otro lo interpreta Hugh Jackman. No os voy a contar, o sea, la película tiene muchos giros de guión, está muy bien, a mí me gusta mucho Christopher Nolan y tiene muchas sorpresas. Pero hay un momento en el cual, y esto no es ningún secreto de la película, hay uno de los magos que hace un truco impresionante, un truco espectacular. Y la gente ni siquiera aplaude. Y Michael Caine, que es un actor que sale en todas las películas de Christopher Nolan, el personaje que interpreta Michael Caine lo explica del siguiente modo. Dice, el truco es tan bueno que la gente no se ha dado cuenta, no lo han entendido. Es tan bueno el truco que la gente ni siquiera sabe lo que ha visto. Por eso no aplauden, porque están desconcertados. Y yo creo que un poco, valga la distancia y la analogía, un poco es lo que sucede con estas gafas de Apple. Hay muchas personas que no saben muy bien aún lo que están viendo. Y es normal, es lógico, pero es porque el truco es muy bueno. Realmente creo que el salto es tan alto que la gente no se ha dado cuenta aún de lo que implica para nuestro futuro estas nuevas gafas. Google intentó con unas Google Glass, ¿os acordáis? Que eran pura realidad aumentada o no. Nunca supimos muy bien ese producto en qué quedó, por qué se mató, cuál era la intención. Hay una foto ahí de Sergey Brin con lo que iban a ser las Google Glass, pero se quedaron ahí. Esto no. Esto ha venido para quedarse y si alguien tiene dinero para gastar, malgastar y malgastar hasta intentar que el producto se establezca, mucho más que Facebook, es Apple. Apple tiene más beneficios que Facebook, Microsoft, Amazon y 3 o 4 más, Netflix, juntas. Apple tiene dinero líquido en cash más que el gobierno federal. 3 veces más, leí, que el gobierno federal. Bueno, a día de hoy, seguro que más, porque el gobierno federal no sé cuánto líquido tendrá, pero con la deuda que tiene. La cuestión es que Apple va a poder invertir bastante en esto y va a poder permitirse perder dinero con cada producto, con cada unidad que se venda. ¿Va a funcionar? Veremos. ¿En qué momento? Veremos. ¿Cuál será al final la mayor utilidad de estas gafas? Veremos. Pero os aseguro que yo
con las MetaQuest 2, que son las que tengo actualmente, que son muchísimo peores que estas que se presentaron ayer, fácilmente 8 o 10 horas semanales les dedico a esas gafas. Y es cierto que soy friki y es cierto que no soy un ejemplo del mercado neutro normal, pero tampoco soy un extraterrestre y creo que si yo le dedico 10 horas a unas gafas malas, fácilmente una persona media le puede dedicar 5 o 6 a unas gafas excelentes. Gracias y espero que podáis sentir esa experiencia más pronto que tarde. Hasta aquí el episodio del LijoCast.